Hola, buenas tardes, gracias por venir. Vamos a iniciar este acto y va a hacer la apertura nuestra vicerrectora de internacionalización, Irene Martín Cortés. Muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias a todos. Yo no quiero quitaros mucho tiempo de este acto porque después del acto de ayer, que tuve la alegría de poder presenciar gracias a la invitación de Luisa y no estuve hasta el final, pero prácticamente creo que lo que merece la pena es escucharos a vosotros, a los que habéis tomado parte activa en la preparación, porque somos muy conscientes de que detrás de esto hay mucha preparación de las actividades de esta Semana de las Lenguas. Yo quiero decir que ayer me emocioné, muy sinceramente, me pareció, bueno, un acto de grandísima sensibilidad por lo que aspira, ¿no?, a conseguir esta Semana de las Lenguas, que incide mucho en el potencial inclusivo y excluyente también que tienen las lenguas, ¿no? O sea, que me parece que no siempre son vistas como un instrumento que tiene repercusión sobre el papel que tenemos en la sociedad, y eso es una gran aportación de esta semana. Pero luego también me quedé muy impresionada con la dimensión artística, ¿no?, también de los textos que se presentaron, de las canciones que se interpretaron. Bueno, es que me puede casi la emoción de lo que vi ayer a la hora de presentar el acto de hoy. Y quiero agradecerle muy sinceramente a Luisa no solo la invitación al acto de ayer, sino cómo intenta también, a través de todas sus actividades, ya sean de docencia, de investigación, y también pues cuando en el Vicerrectorado de Internacionalización hemos pedido asesoramiento a distintos profesores y entre otros a ella, cómo intenta que las lenguas jueguen un papel en positivo para crear una identidad inclusiva en nuestro campus. Yo, como vicerrectora de internacionalización, bueno, pues estoy más pendiente del uso de las lenguas que no son lenguas cooficiales en España, ¿no? Lo cual no quiere decir ni mucho menos que no las valore también. Sé que a veces se nos critica, ¿por qué no decirlo?, en el vicerrectorado, de dar prioridad al inglés frente a otras lenguas. Esto es una cuestión puramente pragmática, no sé si en el sentido de la pragmática que vosotros utilizáis, pero no quiere decir tampoco en ningún caso que le demos más importancia al inglés que al francés, y la decana aquí presente sabe perfectamente que me encanta el francés y también intento organizar actividades para promover la francofonía en la Universidad Autónoma de Madrid, y mi lengua favorita es el griego. Para quien me conozca lo sabe, o sea que de verdad no tengo especial predilección por el inglés, si no fuera porque nos ayuda precisamente a comunicarnos en mayor medida, quiero decir, a un mayor número de personas, ¿no? Entonces esto quiero aclararlo también. Por mi parte, no querría decir nada más, sino recoger el guante de una idea que acaba de lanzar la decana ahora mismo y que no sé si será posible llevarla a cabo, que es que este tipo de semanas y de actividades, bueno, se pudieran llevar a cabo todos los años. Ya sé que lleva mucho trabajo y a lo mejor no es posible, pero desde luego yo las apoyaría sin duda, sin duda. Y yo también recojo el guante para organizar yo más actividades de este tipo. Hace 2 años, con motivo del Día del Libro, organizamos una actividad muy bonita que consistió en que quien quisiera pudiera leer un texto del Quijote en el idioma que quisiera, y tuvimos, pues no sé, 40 y tantas lenguas representadas en ese acto, y eran lenguas que se hablan en el campus.
Entonces, el acto de ayer me hizo recordar aquel acto. Todo esto lleva mucho, por eso soy muy consciente de todo el trabajo que hay detrás de esto, lleva mucho esfuerzo y mucha coordinación, pero la verdad es que, bueno, me he propuesto volver a intentar hacer algún acto que visibilice la riqueza de lenguas y de culturas que hay en este campus. También me hice ayer consciente de que hay otras actitudes que no son incluyentes, de las que a veces no somos ni siquiera conscientes y contra las que también deberíamos hacer algo activamente para luchar contra ellas, porque muchas veces yo creo que están basadas simplemente en el desconocimiento, como dijisteis algunos ayer, ¿no? En la ignorancia, y ni siquiera hay mala intención detrás. O sea que también en ese sentido, personalmente y como vicerrectora de internacionalización me propongo hacer algo al respecto, y desde luego siempre con el buen asesoramiento de los expertos que están fundamentalmente en esta facultad y con los que me alegro mucho de haber estado colaborando durante estos años y que espero seguir haciendo. O sea que simplemente deciros que tengo muchas ganas de escucharos, de ver el acto de hoy y lo que tenéis que expresarnos, ¿no? Por así decirlo. Y que no es solo a través de las lenguas, que hay muchas formas de expresión que comunican mucho también. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Irene. La verdad que nosotras somos un equipo, porque no es solo, es un trabajo longitudinal y es un trabajo de equipo, porque si no, y no es que un día una cosa, sino que es un trabajo casi que se ha ido desarrollando a lo largo de los años para poder llegar aquí hoy, y las personas que se han implicado en los trabajos, ¿no? Todo el objetivo del proyecto de investigación, que estamos casi concluyendo y por eso estamos casi cerrando con estas actividades, siempre va orientado a esta idea de que las lenguas, que siempre que hay un caso en el que hay desigualdad social, las lenguas tienen un papel, ya sea por clase social, ya sea por género, ya sea por etnicidad. La causa no es la lengua, pero la lengua viene a justificar, viene a reforzar, viene a muchas veces incluso a formar esa desigualdad, ¿no? Por cómo se gestionan, por los valores que se las dan, por los prejuicios que existen, por las ideologías, por cómo se enseñan. Siempre hay un elemento lingüístico que casi nunca se ve, pero que es crucial. Y si alguien no llega o no puede tener una asistencia sanitaria, pues puede ser porque la lengua que se pide no es la que él sabe, o si no llega a la universidad, o si una persona se la considera de segunda categoría, un ciudadano de segunda categoría, es porque su variedad a lo mejor se ve como de pueblo, o porque la lengua que habla no es la que se la considera de segunda categoría, o también como nos pasa a nosotros en la universidad, que recibimos a muchas personas de todos los lugares del mundo, pero también de todos los rincones de España, y nunca ven representadas sus lenguas, ni siquiera simbólicamente, en ningún espacio. Por eso a mí me ha impresionado cuando los estudiantes de segundo de lenguas modernas han puesto unas cartulinas y de repente la gente se pone a escribir porque necesita espacios y que se les considere bilingües, no monolingües que tienen la obligación de hablar en la lengua común, ¿no? Entonces, de ahí nació este proyecto y también unido al centro de investigación, y con eso nuestro objetivo no ha sido solo aprender, porque muchas veces los proyectos son a investigar, no, hacer algo, ¿no? Con eso que vamos aprendiendo. Y en ese hacer, pues hemos aplicado en este contexto que es el de la universidad, que nos ha dejado trabajar, y de alguna forma hoy queríamos devolver un poco eso que hemos trabajado y ver que siempre usando un enfoque de pedagogía crítica, de freiriano, ¿no? Hemos tratado de abrir espacios donde se pudiera hablar de estas cosas, como ayer, ¿no? Decir, a mí, por mi acento aquí en la universidad me he sentido, ¿no?, tal o de tal manera, que se pudiera hablar, y luego que
que como lo que van a presentar hoy las estudiantes de lenguas modernas y de estudios de Asia y África, que ellas mismas han detectado situaciones o problemas en las que querían actuar y pensaban que se podía hacer algo. Y ahí es donde y además de voy a decir una cosa que además, porque les estoy viendo, además de las de este año, han venido un grupo del año pasado porque su trabajo, digamos que a veces lo que vamos a presentar hoy es a lo mejor un proyecto piloto, ¿no? Pero que luego puede cristalizar al año siguiente. Voy a presentar un poco cómo vamos a organizar el acto. Ahora lo que vamos a hacer es que Elba Roda, que es nuestra profesora de catalán, va a presentar a los distintos grupos que van a presentar su trabajo, su proyecto. Después les vamos a pedir a los ponentes que se queden en esa primera fila viendo los PowerPoint y todo eso, y después ya la mesa redonda que va a moderar el profesor Héctor Grat subirá aquí a la mesa, al estrado, y él ya presentará a nuestros ponentes. Entonces vamos a empezar con las presentaciones. No sé que se me ha olvidado algo. Perdonad, tenía que deciros que se está grabando el acto. Si alguien tiene algún problema con ser grabado, se puede situar en las 2 últimas filas. Y además, si alguien hace alguna pregunta y se graba, pues le podemos después pedir un consentimiento informado. Gracias. Y ahora nosotras nos bajamos también. Buenos días, buenas tardes, ya hasta ahora, que nadie sabe si es mañana o tarde. Procedo a dar la bienvenida a las estudiantes Sofía Barrientos y Adriana Precilla, quienes nos presentan su proyecto llamado Guía para una alimentación sin preocupaciones. Hola, buenas. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, estábamos muy agradecidas de poder estar aquí hoy, dar las gracias a la presencia de todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra iniciativa. Soy Adriana Precilla, mi compañera Sofía Barrientos, y también hablamos en nombre de nuestras compañeras Raluca Abirbarey y Carla Fernández. Y bueno, vamos a presentar nuestra iniciativa que se titula Una guía para una alimentación sin preocupaciones. Es una guía en la que hemos implementado una serie de símbolos para tener una mayor comprensión a la hora de ver a lo mejor las cartas o los platos que tienen las cafeterías de la Universidad Autónoma de Madrid. Pensamos en distintas problemáticas para esta iniciativa y con la ayuda del personal de las cafeterías vimos que había una dificultad a la hora de saber cuáles eran los ingredientes que contenían algunos de los platos de dichas cafeterías, debido también porque algunos platos tienen unos nombres que a lo mejor son bastante complicados y no ayudaban a la comprensión. Observamos que una traducción directa de estos platos, como pueden ser al inglés o a otros idiomas, no era suficiente para tener una comprensión de dichos platos y de los ingredientes que llevaban. Para ponernos un poco en situación y como ejemplo, os pido que os imaginéis que sois estudiantes no hispanohablantes y que vais a una cafetería a pedir algo y pedís una ración de croquetas, ¿no? Si traducimos el plato croquetas al inglés, por ejemplo, nos podemos encontrar con la palabra croquette.
que al fin y al cabo nos dejaría igual que hemos empezado. No sabríamos qué puede contener dicho plato. Sin embargo, podemos darnos cuenta que a lo mejor las croquetas pueden llevar pues, jamón o otros ingredientes, y el jamón, nosotros como personas que tenemos la lengua española, va directamente ligado a que el jamón pertenece al cerdo. Entonces, no podemos dar por hecho que a lo mejor todo el mundo tiene estos saberes comunes de el jamón va asociado al cerdo, el bacalao al pescado, etc. Para resolverlo, hemos implementado una serie de símbolos que son parecidos a lo de los alérgenos, pero con una finalidad diferente o distinta. Tendrían como principal imagen pues, el animal de origen o el producto, y estaría incluido al lado de los platos de las diferentes cafeterías y en sus cartas. Con esto queremos dar una mayor comprensión, una seguridad y una autonomía al alumnado, creando pues, espacios seguros donde los alumnos pueden disfrutar pues, de su derecho a la libre elección y asimismo también respetar la libertad de práctica religiosa en algunos casos. Esta iniciativa va dirigida a que se implementen en las distintas cafeterías que tiene la autónoma, y va dirigida a los estudiantes no hispanohablantes y extranjeros. Y aunque podamos compartir, como he dicho anteriormente, el idioma español, no podemos no compartir los saberes comunes a pesar de hablar el mismo idioma. En la puesta en práctica, estamos en proceso de establecer una versión piloto de nuestra iniciativa en la cafetería Terraza Polideportivo UAM, donde hemos elaborado una carta digitalizada con dichos símbolos. A lo largo de esta iniciativa nos hemos encontrado con obstáculos y facilidades. Por una parte, hemos visto dificultad a la hora de implementar estos símbolos en los menús del día y en algunas cafeterías que utilizan como herramienta una pizarra, pero estamos trabajando en ello. Asimismo, hemos encontrado facilidades como pueden ser los recursos tecnológicos o los QRs que mandan o que ayudan al estudiante a dirigirse a esta información concreta y directa a partir de estos QRs con cartas digitalizadas, y sobre todo hemos encontrado una facilidad en la actitud inclusiva por parte del personal de las cafeterías y del profesorado. Así que una vez explicado en rasgos generales esta iniciativa, voy a dar paso a mi compañera Sofía Barrientos para que pueda hablar sobre nuestro proyecto en sí. Sí. Para contaros un poco así de manera rápida cómo funciona nuestro proyecto, ¿no? El primer contacto que tendrían los estudiantes con nuestro proyecto serían carteles así, que queremos colocar en las cafeterías. Están escritos en inglés, pues como hablábamos antes, por una cuestión de que la mayor cantidad de estudiantes posibles accedan a esta información, pero no descartamos traducirlo a otros idiomas. El QR lleva directamente a nuestra carta, la nuestra no, la de la cafetería Terraza Polideportivo UAM, con nuestros símbolos y apuestos y todo. Pues si, bueno, doy tiempo por si alguien quiere intentar. ¿Sí? Ok. Lo siguiente más importante del proyecto, evidentemente, son los símbolos. Nuestros símbolos, a la hora de crearlos, tuvimos en cuenta primero que fuesen lo más minimalistas posibles, minimalistas con comillas, para que se entendiesen bien, para que se entendiesen de la forma más universal posible. A la hora de elegir cuáles íbamos a poner, tuvimos muchas dificultades porque un gran número de símbolos complicaría la comprensión de estos menús, y entonces tuvimos que simplificarlo todo y hacer una selección de cuáles iban a ser los más problemáticos para el estudiantado. Decidimos hacer todos los tipos de carne divididos por animal de
del que provienen, pues eso, para cuestiones como el Islam, el judaísmo y demás, o incluso si eres vegetariano, como todas las carnes están marcadas, como todas las carnes están marcadas, si no hay un marcador de carne, evidentemente el plato no contiene estos productos. La sangre también va aparte porque también está restringida en algunas dietas y luego algunos alérgenos comunes. Y los pescados están divididos en pescado a secas, que sería pescado con escamas y con aletas, mariscos y pescados con aletas pero sin escamas, que están restringidos también en algunas religiones. Un ejemplo de cómo es el menú que hemos creado. Podéis ver que el número de símbolos es reducido y que evidentemente al no contener los platos de la cafetería del polideportivo todos los ingredientes que aparecen en la lista de símbolos, pues en el menú no aparecen todos, pero esto es una versión piloto que querríamos implantar en el resto de cafeterías también. Por eso la lista es más completa. Se ve también muy claramente aquí por qué nuestros símbolos son pocos, porque si metiésemos más dificultaríamos la comprensión de los estudiantes y nuestro objetivo es justamente el contrario. Y ya por último, al final de nuestro menú, para aquellos que lo hayáis escaneado, hay un link que lleva directamente a una encuesta, que a mí me parece la parte más importante del proyecto. En la encuesta hemos tenido en cuenta, uno, que funcione como control de calidad de nuestros símbolos y nuestro proyecto en general. Dos, que nos permita ampliar el proyecto y entender cuáles son otras posibles necesidades que tenga el estudiantado para acceder a las cafeterías. Y tres, que nos permita modificar el proyecto para que se adapte a las necesidades del estudiantado que van cambiando con el tiempo. Si hubiésemos realizado este proyecto hace 10 años, a lo mejor no hubiésemos incluido algunos marcadores porque el veganismo no era tan común, pero ahora hubiese sido necesario. Pues lo mismo puede pasar más adelante, que se vuelvan populares ciertas dietas y queremos tener la posibilidad de darnos cuenta de ello y de solucionarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Seguidamente suben al estrado a Andrea Carrera y Carolina González, quienes han elaborado una guía de estudiantes para estudiantes internacionales. Vale, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí hoy reunidos con nosotros. Bueno, este proyecto ha sido realizado por Katy, Katie, Paula y nosotras dos, que somos Andrea y Carolina. Y pues nada, se trata de una guía de estudiantes para estudiantes internacionales o incluso estudiantes que no son de Madrid. Antes de comenzar queríamos hacer una pequeña aclaración sobre los ejemplos de guías que se han repartido, y es que ha habido un error de impresión y se ha impreso solamente en una cara, y además queríamos comentar que en caso de que se llevase a cabo este proyecto, pues nosotros habíamos pensado un formato específico que sería una A5, en formato cuaderno con varias páginas en su interior. Muy bien, pues ahora sí que empezamos con algunas de las preguntas que se van a responder en esta presentación, que pueden ser posibles dudas que os puedan venir a la cabeza, como por ejemplo, ¿qué es la guía? ¿Qué necesidades están incluidas en esta guía? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Dónde y cuándo se distribuiría? ¿Cómo se ve? Que además gracias a los ejemplos podéis ver un poco cómo sería el resultado, cómo hemos creado la guía, qué inconvenientes puede tener y una visión futura del proyecto, porque como han mencionado nuestras compañeras y también Luisa, pues estos son proyectos pilotos que a lo mejor se pueden implementar en el futuro.
Y para ello voy a dar paso a mi compañera Carolina. Bueno, pues yo ahora voy a explicar todo este proyecto y sobre todo quería explicar que la idea surgió de experiencias personales, ya que de las 5 integrantes, las 5 hemos vivido experiencias como estudiantes internacionales, ya sea porque 3 de nosotras hemos hecho una movilidad internacional, una de nuestras compañeras de hecho está realizando su movilidad aquí en Madrid y otra de ellas ha sido voluntaria acompañando a estudiantes internacionales y todas llegamos a la misma conclusión y es que a veces nos faltaba un poco de ayuda, nos sentíamos perdidas, por lo que nosotras como estudiantes que hemos vivido eso queríamos ayudarnos mutuamente, dar esa ayuda que a nosotras nos hubiese gustado tener, porque es cierto que aunque las instituciones también nos ayudaban, pero queremos hacerlo de una manera más cercana. Entonces, ¿qué es esta guía concretamente? Bueno, pues es un recurso para ayudar a todos estos estudiantes internacionales, o también puede ser que no sean de Madrid, ya que resuelve algunas dudas que nos vienen bien a todos, y es una manera de que tengan un primer contacto con nuestra cultura. Porque hay veces que cuando venimos estamos perdidos y no siempre tenemos ese primer contacto con personas, en este caso españolas, porque ya sea por vergüenza o porque no conocemos a nadie. Y sobre todo queremos que sea algo cercano, que sea un consejo de amigo, que sean esas cosas que pues, las instituciones no siempre te pueden contar, pero que nosotros te queremos ayudar, que te queremos dar consejos como si fueses nuestro amigo para que así lo tengas mucho más fácil en tu estancia, en este caso en la autónoma. Las necesidades que encontramos fue principalmente el dar a conocer la cultura a la que vienen los estudiantes, porque yo en mi caso estuve en Italia y aunque pensé que iba a ser muy sencillo, pero hay más diferencias de las que nos pensamos. Entonces queremos ayudarlas haciéndolo explícito. También queremos dar a conocer tanto los servicios de la ciudad como de la autónoma, porque muchas veces, pues en cuanto al transporte, hay alumnos que se pueden encontrar perdidos y nosotros les podemos dar grandes consejos que nos pasamos muchas horas en la Renfe. Luego además queremos hacer explícita nuestra cortesía, porque es una manera de ayudar a que se acerquen a nosotros, porque damos las cosas por hecho, hemos nacido aquí, hemos aprendido estas cosas y a no ser que te las expliquen directamente, no todo el mundo lo puede ver a simple vista. Entonces el objetivo de nuestra guía sería reducir este shock cultural que aparece al llegar a una nueva cultura y entonces aliviar de esa ansiedad y esa presión que pueden sentir los estudiantes. También integrarlos porque al hacer explícita la cortesía también les facilitamos que se acerquen a nosotros, porque es que intimida, porque muchos estudiantes ya tienen aquí su vida, tienen sus costumbres, sus rutinas y tú quieres acercarte, quieres vivir eso, pero no siempre te es sencillo. Y además queremos prevenir el aislamiento y esa soledad que pueden sentir los estudiantes internacionales, porque muchas veces te relacionas con otros estudiantes internacionales, pero si vienes a España quieres vivir nuestra cultura, quieres experimentar y conocer gente de aquí, así que es una manera de ayudarles. El proyecto ha surgido como una idea de distribuir estas guías de manera física. ¿Por qué? Porque es una manera en la que cualquier estudiante tenga a su disposición siempre esta ayuda. Además, nos parece muy interesante que sea un cuaderno que puedan hacer suyo, que puedan escribir encima, que puedan subrayar, que puedan, incluso añadiendo unas páginas al final, en blanco, que puedan escribir más ideas, más consejos, palabras que hayan aprendido, porque en nuestra experiencia aquí en la Autónoma hemos conocido a muchísima gente internacional y era muy gracioso ver cómo todos iban con su cuadernito y con un boli apuntándolo. Y queremos que esto también lo tengan como recuerdo, que sea un recuerdo de la Autónoma y de decir qué bien me hicieron sentir que he podido tener esto y recordar todo lo que han ido aprendiendo. Evidentemente, a día de hoy todos vamos con el teléfono, por lo que en formato digital también es muy útil y se podría distribuir en PDF, por email, al inicio de la movilidad, para que así cualquiera pueda tener acceso. Como habéis podido estar viendo durante la presentación, pues nuestra guía hemos querido que sea llamativa. Hemos querido que sea fácil de entender y que, pues, lo que hemos dicho, que pueda subrayar, anotar, pero también, como habéis podido ver, hay varias secciones, como por ejemplo, pues hablamos del médico, del transporte, de expresiones para que la gente nos entienda mejor, de cómo funcionan las clases, de también asociaciones que le pueden interesar a estos estudiantes internacionales. Pero sin duda os decimos que esto solo es el principio.
Para realizar esta guía, lo primero que hicimos fue hacer una investigación de qué necesidades tenían los estudiantes, tanto contando con Katie, nuestra compañera que está aquí haciendo el Erasmus, pero también con la ayuda de la encuesta que realizaron el año pasado nuestras compañeras a un grupo de estudiantes asiáticos, ya que nosotras sobre todo hemos tenido más contacto con muchos estudiantes europeos, pero queremos integrar a todo el mundo. Una vez hemos tenido esta lista de todas las necesidades, hemos comenzado a desarrollar las que nos parecían que se repetían más y que nos parecían más relevantes, y por último hemos hecho una maquetación, como he dicho, pues llamativa y que te quieras cogerlo y quieras tenerlo en tus manos para que así lo puedas ir utilizando. Como cualquier proyecto pueden surgir inconvenientes, y el más evidente de este es la falta de interacción. Es cierto que al encontrar este tipo de guías en las entradas de las facultades, por ejemplo, no vas a tener que ir directamente a pedírselo a alguien, por lo que puede resultar algo frío. Pero sí que creemos que el hecho de llevar esta guía contigo te puede identificar como estudiante internacional, por lo que otros estudiantes pueden acercarse a ti, o incluso puedes tener la suerte de que si alguien te ve coger la guía en ese momento, se acerque. También esta falta de interacción puede fomentar que haya pues que no se entienda bien lo que pone o que necesites algún tipo de aclaración. Pero creemos que al ser un primer paso, que va a facilitar que te relaciones con estudiantes internacionales, vas a poder preguntarlo directamente, y si no, también el objetivo es que la guía sea lo más clara posible, por lo que vamos a intentar que este tipo de situaciones no sucedan. Y lo último es que puede ser un poco difícil encontrar las guías en la universidad, pero bueno, hemos querido hacer una guía llamativa, por lo que esperamos que no solo los estudiantes internacionales, sino que todo el mundo sienta curiosidad por cogerlo. Como he dicho, esto solo es el comienzo. Tenemos una visión de crecimiento de este proyecto muy grande. La primera de todo es que nos gustaría ampliar los temas, pues hablar también de festividades tradicionales, pues comida tradicional, cómo moverse por España, porque ya que estás aquí, hombre, pues vamos a hacer turismo, ¿no? Así que nos gustaría pues seguir ampliando esta guía lo máximo posible para que le resulte lo más útil a todos estos estudiantes. Además, queremos que esta guía no se quede solo en nuestra propuesta, que la hemos hecho en español, pero tampoco queremos que se quede en inglés. Queremos ver qué cantidad de estudiantes internacionales vienen a esta universidad y cuáles son los idiomas más frecuentes que hablan, y poder traducirlo a la mayor cantidad de idiomas posibles, porque queremos que nos conozcan, queremos que se integren, y no todo el mundo puede controlar el inglés. Y por último, para también solucionar todo el problema que he dicho antes de que puede ser que no suceda la interacción con esta guía, nos gustaría que creciese de manera digital, pues ya sea con redes sociales o creando una página web donde se puedan dar recomendaciones actualizadas, pues de restaurantes, festivales, eventos que vayan a surgir, que en una guía de papel pues no se pueden poner porque se van actualizando este tipo de eventos y no puede quedar impreso para la posteridad, pero también es una manera de crear comunidad, de que pues a través de comentarios de redes sociales o incluso foros en páginas web puedan ponerse en contacto estos estudiantes y ya tener un inicio para poder forjar una relación con otros estudiantes. Así que bueno, esperemos que os haya gustado nuestra propuesta y muchas gracias por escucharnos. Gracias, chicas. A continuación veremos el proyecto Diseño de una unidad didáctica para la ESO y nos lo presentan dos de sus creadoras, Martina Coraita y Sara Garrido. Bueno, hola, mi nombre es Martina Coraita y estoy acá con Sara Garrido representando a nuestro grupo del que también son parte Ela Sandín, Salmen Oudi, Cruz Rodríguez y Senjue Cheng. Y nuestro proyecto se trata de el diseño de una unidad didáctica para la ESO que titulamos Prejuicios y estereotipos en la lengua, variedades del español y lenguas cooficiales, cómo entender la diversidad lingüística en España. Acá tienen un QR donde pueden escanear y acceder a las carpetas con los diferentes archivos donde está todo lo que estuvimos elaborando y que les vamos a presentar a continuación, que después va a quedar colgado en el blog y lo van a poder ver con más detalle, pero para que puedan ir siguiéndolo mejor. Bueno, ¿está bien esto?
Este sería el plan de unidad, que consiste en un índice, justificación, objetivos, competencias, saberes. Es decir, tiene el formato estándar que tiene cualquier plan de unidad. Luego, está medio raro. Tiene el procesamiento de bibliografía y la redacción de material didáctico. Es otra cosa que van a poder encontrar en nuestra carpeta, que consiste en las 2 unidades que elaboramos. Una es sobre lenguas cooficiales y variedades del español, y otra es sobre rasiolingüismo y glotofobia. Y entonces lo que hicimos fue procesar bibliografía especializada, siguiendo ciertas preguntas que nos parecían que podían interpelar un aula de la ESO, y redactar este material didáctico, y luego complementar con actividades específicas, videos y materiales que nos parecía que podían servir a los fines de las clases. El objetivo de nuestro proyecto parte de... Está todo desordenado, por eso paso así. ¿Dónde está? No era esta. Bueno, el objetivo de nuestro proyecto parte de que nosotras nos dimos cuenta que al haber accedido a la universidad nos topamos con bibliografía especializada que nos hizo tener una conciencia crítica de desigualdades que hay en la sociedad, de las cuales la lengua es participante, y nos pareció que era algo sesgado que nosotras, por tener formación lingüística, tengamos acceso a esto. Y entonces, importante que en la educación secundaria se puedan democratizar estas categorías para poder pensar críticamente la realidad, dado que consideramos que estas cuestiones afectan a la vida cotidiana de las personas, y que sería más interesante que más gente acceda a estos saberes, y que por lo tanto las competencias de lengua española dentro de la ESO, que sería la materia que está encargada de la reflexión sobre la lengua, debería hacerse cargo de el multilingüismo que hay en España, de la multiculturalidad que hay en España, y de otras cuestiones como la glotofobia y el rasiolingüismo, que son temas lingüísticos pero que hacen a la sociedad. Y en este sentido también interviene lo que nosotras creemos fervientemente, que es en la educación como herramienta de transformación social, y que por eso consideramos que en la secundaria se pueden reflexionar sobre estas cuestiones. Bueno, ¿cómo pensamos en resolverlo? Pues como ha dicho mi compañera, hemos creado un plan de unidad a cuarto de la ESO, que se enmarca en la ley LOMLOE, junto con una serie de materiales y de bibliografía para desarrollar todos esos temas que todavía no se han podido desarrollar precisamente en la nueva ley. ¿Cuáles son los objetivos del plan de unidad? Pues bueno, queremos dar a conocer la diversidad lingüística dentro y fuera de España, es decir, sus lenguas cooficiales y todas sus variedades. Luego, además, es importante que en las clases se cuestionen, se debatan todos esos conceptos problemáticos como el dialecto o la variedad estándar, y además queremos sensibilizar al alumnado de todos esos estereotipos y prejuicios presentes en la lengua y que asociamos a los hablantes. ¿Cuáles son los destinatarios? Pues evidentemente los docentes, ya que con estos materiales van a poder crear sus propias clases, pero a fin de cuentas los afectados, o más bien beneficiados, son los alumnos, que van a poder recibir esta formación lingüística. Nuestro modo de trabajo consistió primero en acceder a cierta bibliografía que habíamos recorrido en la carrera o que nos compartieron las docentes, para procesarla siguiendo ciertas preguntas que nos parecía que podían interpelar las aulas de la secundaria, y luego de haber procesado esa información siguiendo estas preguntas, volcarla a la guía docente y complementar con los materiales que están en las carpetas.
Algunas de las preguntas para que vean que coordinan las unidades son, por ejemplo, ¿cuántas lenguas se hablan en España? ¿Cuáles conocemos y por qué las conocemos? ¿Qué piensas de la Asociación España-Español? ¿Qué crees que sucede con las lenguas reservadas únicamente a un ámbito como el hogar? ¿Qué opiniones tenemos sobre las diferentes variedades del español y de qué manera se asocia lengua y raza? Por dar algunos ejemplos, y a su vez todas estas preguntas tienen un sustrato conceptual que sería la glotofobia, el raciolinguismo, la relación entre nación y lengua, entre variedades y prestigio, variedades y estandarización. Y bueno, ¿cuál es nuestro plan de continuación? Pues al fin y al cabo esto es una primera propuesta, entonces lo suyo sería seguir ampliando, modificando los contenidos y materiales a medida que se ponga en marcha el plan en las clases. Además, cada profesor debería adaptar el plan a las necesidades particulares de su clase, ya que el alumnado es muy diverso. Y además, igual, esta propuesta puede dar pie a que se empiecen a replantear y debatir los contenidos de la ESO. Y bueno, queríamos terminar haciendo una reflexión, ya que nos parece muy necesario que la formación, la educación lingüística llega a las clases de secundaria. Al fin y al cabo, desde la educación se pueden resolver muchos conflictos en los que la lengua forma parte, y al fin y al cabo, si los alumnos saben identificar esas situaciones y no las perpetúan, pues muchísimo mejor. Así que creemos que esta iniciativa puede ser el primer paso a que se consigan estas cosas. Muchas gracias. Muy bien. Me declaro responsable del lío con los powers. Ha habido un problema de compatibilidad. A continuación suben al estrado Mariana Brime y Felipe Escanciano, quienes compartirán su propuesta, su iniciativa para la difusión y normalización de diferentes acentos y variedades del español. Bueno, muy buenas tardes. Nuestra propuesta es una iniciativa para la difusión y normalización de otras variedades del español. Vale, entonces, el objetivo de lo que hemos detectado en la universidad es que solamente se pone en valor el acento de Madrid, y la gente que viene de otras regiones de España, de otros lugares, digamos, pues la gente se extraña cuando usan ciertas expresiones, ciertas palabras, cierta terminología o léxico de sus regiones de origen. Entonces, queremos ponerlo en valor también, que España no es solo Madrid y que la Universidad Autónoma de Madrid no solo representa el acento de Madrid, porque Madrid sí que tiene acento, sino que al ser este lugar tan diverso, pues existe gente de otros orígenes. Por lo tanto, queremos normalizar estas diferentes formas de hablar y todas estas expresiones y formas de lenguaje. Por lo tanto, lo que queremos básicamente es fomentar la competencia comunicativa dialectal y fomentar la universidad como un lugar diverso lingüísticamente, no solo con las diferentes lenguas, como os ha comentado antes, el inglés o el francés o demás, sino también como con los diferentes acentos y variedades de España. Para ello hemos creado diversos materiales. Con el fin de que el alumnado, bueno, y el personal de la universidad acceda a nuestros recursos, hemos creado varios carteles. Estos dos carteles que vemos en la presentación son carteles más de tipo lúdico, entonces los hemos colgado en la casa de estudiantes y también por las facultades para que la gente conozca otras expresiones y además acceda con el QR, que bueno, ahí no se ve, pero hay un QR puesto en todos los carteles para acceder a la plataforma en la web de Quilin, que es la página web donde se albergan estos proyectos que realizamos, y la gente pueda ver los recursos que luego va a explicar mi compañera Mariana. Entonces tenemos una sopa de letras y también tenemos un ejercicio de unir palabras de las variedades del español con su significado. Además tenemos dos carteles más de carácter informativo que también se han colgado en las distintas facultades. Este que tenemos aquí tiene esta pregunta, ¿no? ¿De verdad crees que no tienes acento? Porque lo que queremos es fomentar la idea de que todo el mundo tiene acento también. El acento de Madrid es un acento como tal.
Entonces, lo mismo, con el QR da acceso a los distintos recursos que hemos preparado. Luego también tenemos el mapa, que también tiene esta parte lúdica de conocer una expresión por comunidad autónoma. Hemos elegido una y con el mismo funcionamiento, a través del QR, pues se intenta llegar a los recursos. Mi compañera Mariana va a seguir explicando los distintos recursos que hemos creado. Bueno, gracias. Pues sí, yo voy a hablar un poco más sobre las iniciativas de nuestro proyecto que se llevan en cambio en forma digital y en las redes sociales. Y como ha dicho mi compañero Felipe, todos nuestros carteles tienen un código de QR donde la gente lo puede escanear fácilmente y les lleva a la página de web donde tienen mucha más información. Entre esos, el diccionario dialectal. Como pueden ver, lo organizamos de manera para que se pueda representar varias comunidades autónomas de España. Como pueden ver acá, tenemos la banderita y luego abajo dice región Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y lleva la palabra, obviamente la definición y también un ejemplo para que la gente pueda saber y aprender un poco más sobre cómo usar esas palabras. Y también, como las redes sociales están en todas partes ahora, queríamos sacarle provecho a eso, y aunque nuestra audiencia realmente era la comunidad de la autónoma, también queríamos ver qué tan lejos podíamos llegar, así que abrimos una cuenta de TikTok que igual se puede encontrar en el código de QR, y en solamente una semana hemos llegado a 120.3 mil visualizaciones. Ahora ya ha subido desde que tomamos esta foto, pero solamente llevamos 3 videos y igual realmente el más popular ha sido el de Castilla-La Mancha, pero lo que hicimos fue que hay una tendencia popular en TikTok que dices yo soy de tal lado y por eso yo hago o yo digo tal cosa. Entonces lo que hicimos fue implementar esa tendencia y usarlo con pues el motivo de nuestro proyecto. Así que igual estuvo increíble porque así llegamos a más personas, no solamente los que vienen pasando y caminando por la autónoma. Hemos llegado a Castilla-La Mancha, que de por sí han llegado a todos los comentarios y han dicho, wow, qué bueno, sí, esto es lo que yo digo. O también han dicho, esta palabra no la conocía. Y así la gente va aprendiendo más. Y pues sí, realmente el motivo de nuestro proyecto era que la gente aprenda más sobre los acentos y hemos hecho muchas iniciativas para que la gente pueda aprender más sobre los distintos acentos de España. Y bueno, todo esto que os hemos enseñado está abierto, es decir, la idea no es que se quede así, sino que se vaya ampliando, queremos poner más palabras en el diccionario, queremos hacer más TikToks y por eso también pues contamos con vuestra colaboración. Si alguien tiene alguna propuesta de palabra que usa en su región o su lugar de origen o quiere colaborar con nosotros grabando un TikTok con este mismo formato de palabras o expresiones o acentos de otras partes de España, pues es bienvenido a hacerlo, que contacte con nosotros o por un mensajito en la cuenta de TikTok y nosotros estaremos encantados de que esto se expanda porque esa es un poco la idea, ¿no? Llegar a todas las partes de España y que todo el alumnado y todo el personal de la universidad de una manera u otra se vea representado. Se me ha olvidado comentar que el proyecto ha sido realizado por Ana Martínez, Ángela Palao, Mariana Brime y yo, Felipe Escanciano, y muchas gracias por vuestra atención. Gracias, chicos. A continuación damos paso a la estudiante Ramandeep Kaur Singh, quien en representación de todo su grupo creador nos presenta su proyecto. Bienvenidas a todas a nuestra presentación sobre el taller A Bite of Spanish Culture en Gazpacho. Yo soy Ramandeep Kaur Alejandra Singh Holguín y voy a presentar nuestro taller en representación de mis compañeras de equipo Ángeles Herrera, Irene González, Duna Núñez y Lucía Tello.
A lo largo de esta presentación queremos compartir con todos vosotros las actividades que realizamos, el proceso de preparación y los aprendizajes que obtuvimos. El objetivo de este taller era no solo mostrar la riqueza de la cultura española, sino también crear un espacio para el intercambio cultural y la conexión entre estudiantes de diferentes países. El taller tenía como objetivo abordar y corregir ciertas percepciones esencialistas de la cultura y el lenguaje en España, además de promover la diversidad cultural y lingüística. A menudo España es percibida como un país homogéneo cuando en realidad es un lugar rico en diversidad cultural y lingüística. Detectamos que los estudiantes internacionales a menudo desconocen cómo se desenvuelven los hablantes en España, tanto en términos de lenguaje como de costumbres y tradiciones. Para solucionar este problema, nuestro taller se centró en concienciar a los estudiantes sobre las riquezas de España. Queríamos mostrarles que España es mucho más que flamenco y paella y que el lenguaje varía según las regiones. El propósito final del taller era erradicar la visión simplista de España y ayudar a los estudiantes internacionales a comprender y apreciar la diversidad cultural y lingüística del país. Queríamos que los participantes se fueran con una visión más amplia y realista de España. La actividad estaba dirigida específicamente a estudiantes de la UAM. Para llegar al estudiantado internacional colgamos carteles por todas las facultades y en sitios por los que sabíamos que iban a pasar estudiantes, como la biblioteca o la estación de Renfe. Contactamos con asociaciones de estudiantes como la ESN y la Asociación Estudiantil de Cultura China y las SORIs de las facultades. Además, hablamos con la RESA, donde sabemos que viven muchos estudiantes de intercambio, y la profesora Elba Roda, de la asignatura de Lenguas de España, compartió la actividad con su clase. El taller se llevó a cabo el pasado jueves 18 de abril a las 3 de la tarde en la Casa de Estudiantes, en Plaza Mayor. Fue una sesión interactiva de 2 horas que incluyó diversas actividades para involucrar a las estudiantes internacionales en la cultura española. Utilizamos una combinación de presentaciones en Prezi, varias encuestas a través de Microsoft Forms, archivos multimedia y material impreso para presentar la diversidad cultural y lingüística en España. Además, se otorgó un certificado oficial de la UAM a todos los participantes, así como un carnet de conocedores de la cultura española al final del taller. Al final también programamos una degustación de gazpacho para que la actividad fuese más llamativa y para agradecer a las personas que vinieran su participación. A pesar del esfuerzo por atraer a más estudiantes, hubo una falta de respuesta por parte de algunas SORIs y de la RESA, lo que resultó en una baja acogida. No obstante, contamos con la valiosa contribución de las profesoras de la asignatura, Luisa Martín Rojo y Elba Roda, así como el apoyo de la Casa de Estudiante. Ahora, ¿cómo organizamos la actividad? En primer lugar, estructuramos el taller. Después preparamos los materiales y recursos necesarios para desarrollarlo y una vez tuvimos todo esto preparado, procedimos a enviar un formulario de inscripción para saber cuántas personas iban a venir. Ya con todas estas preparaciones hechas y los permisos pedidos, llevamos la actividad a cabo y al final de la misma pedimos a los participantes que rellenaran un formulario final de valoración. Por último, recompilamos todos los datos y los analizamos. ¿Qué he hecho? Y los analizamos para evaluar la efectividad de la presentación. Ahora. Bueno, aquí podéis ver algunas fotografías que tomamos a lo largo del taller. No, me falta algo. Vale, no, la estructuración del taller. En cuanto a cómo organizamos el taller, empezamos con una actividad llamada Mentimeter, que es una lluvia de ideas para que nos dijesen qué palabras se les venían a la mente cuando pensaban en la palabra España. Después procedimos a hacer una actividad llamada Adivina el monumento, en el que les presentábamos varias imágenes de monumentos famosos en España, como pueden ser la Sagrada Familia o la Alhambra, y les preguntábamos qué pensaban que era o dónde estaba. Después procedimos a la presentación de las comunidades. Fuimos una a una por cada una de las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas de España y hablamos de la gastronomía, la cultura y el lenguaje de cada una de ellas. Después hablamos brevemente sobre la cortesía española
En la segunda hora del taller procedimos a hacer todas las actividades interactivas, como podían ser el juego de adivina el gesto, en el que decíamos gestos, en el que presentábamos gestos como el de caro o el de mucho, y les preguntábamos qué pensaban que significaba, y también dimos varios refranes para que adivinasen qué significaba también. Después dimos una serie de consejos prácticos para vivir en España, como pueden ser el quitarse el sombrero al entrar a los sitios o ciertos... Sí, y que podíamos ser, por ejemplo, muy directos a la hora de pedir las cosas. Y ya por último, en la degustación de gazpacho pasamos el cuestionario para que lo rellenasen. Luego ya también, mientras estábamos en este momento final de quiero más gazpacho, no quiero más gazpacho, me ha gustado, no me ha gustado, procedimos también a responder preguntas que pudiesen haber tenido sobre la presentación en sí o sobre España en general. Ahora sí, las fotografías sobre la actividad. Podéis ver que en cada uno de los pasos íbamos saliendo y ayudándonos de la presentación íbamos mostrando diferentes imágenes para que todo fuese mucho más visual. Y ahí en el medio podéis ver el carnet del que estoy hablando de conocedores de la cultura española. Ahora, para saber si el taller había funcionado o no, hicimos 6 preguntas en el cuestionario. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Has disfrutado del taller? ¿Cumplió el taller con tus expectativas? ¿Participarías en algún taller similar? ¿Y recomendarías este taller a alguien más? Como podemos ver, hubo un consenso sobre que el taller había gustado bastante, un 4,75 sobre 5. Y vemos que, y esto lo que nos demuestra, es que a la gente sí que le interesa saber todas estas cosas sobre España y sobre la cultura y los gestos y cómo se vive en España. Ahora, este taller fue algo de un día, pero no nos gustaría que se quedase en esa tarde del 18 de abril, por lo que nos gustaría que se creasen más talleres similares, ya sea de temas diferentes o dividir el taller que hicimos ese día porque pensamos que era demasiado extenso para una sola tarde. Entonces se podrían crear más talleres similares y estos talleres, o el taller que hicimos nosotras, se podría implementar en la semana de bienvenida que se hace a principio de curso y también al principio de cada cuatrimestre. Así también nos parece que habría más gente interesada, puesto que es la primera vez que muy seguramente pisan el país y la acogida sería mucho mayor. Además, el carné del que he hablado antes podía servir como... tenía un doble objetivo. Por un lado, iba a ser un souvenir para que la gente se acordase del taller y por otro lado, también iba a ser una manera de empezar conversaciones y de que los contenidos del taller traspasasen las barreras del taller en sí mismo. Además, nos parece que este tipo de iniciativas no deberían de quedarse solamente en la Universidad Autónoma, sino que otras universidades también podrían formar parte de este proyecto y podrían desarrollar este tipo de talleres en sus propias universidades en colaboración de la Autónoma. Muchas gracias. Finalmente damos la bienvenida a Alba Morís y Alicia Cortés, quienes el año pasado realizaron este proyecto y gracias a su compromiso y al Vicerrectorado Internacional, este año lo han desarrollado por completo. Damos pues paso al proyecto Hibiscos y Claveles. Hola, buenas tardes ya. Yo soy Alba Morís, ella es mi compañera Alicia. Venimos a presentar Hibiscos y Claveles. Antes de nada, perdonad, pero es que es necesario. Queríamos dar una ronda rapidísima de agradecimientos. En primer lugar, a nuestra profesora Luisa y Lara, que es que sin ellas es que no habríamos empezado. Al Vicerrectorado de Internacionalización, sobre todo a la vicerrectora, muchas gracias.
a nuestro equipo directivo, a Alicia, a Joel, a Dana, a Iker y a mi diseñadora gráfica Laura, que han trabajado un montón, a mis voluntarias, que son las mejores, y a Marco, nuestro buddy, que nos ha solucionado el problema que hemos tenido con el chino y su traducción. Y ya está. Yo voy a hablar del objetivo de este programa de acompañamiento que hemos creado. Y bueno, el objetivo pues es bastante claro y es apoyar a los estudiantes internacionales, bueno, procedentes de universidades asiáticas especialmente, tanto fuera de la universidad como puede ser con el papeleo, con el médico, y dentro de la universidad como pueden ser con las clases, pues porque a veces se les va de las manos con los deberes, no entienden el idioma, etcétera. ¿Por qué nos hemos centrado en los estudiantes de origen asiático? Pues esto es... ¿Se oye bien? Vale, sí, perdón. Por varias causas. La primera, hicimos una encuesta, de la cual hablaré un poquito más tarde, en la clase de Luisa, de Pragmática, en la que preguntábamos a estudiantes que habían estado ya en la UAM, asiáticos, y que estaban en la UAM, qué tal, cómo les iba a todos, si tenían problemas, y bueno, los resultados fueron bastante desastrosos porque no sabían a quién acudir, no sabían qué hacer, estaban totalmente solos, o sea, había respuestas que eran un poco, que daban hasta bastante pena y dolían en el alma. Luego, también es que vimos una diferencia bastante notable entre cómo se trataba a los estudiantes asiáticos, cómo se trataban a los estudiantes de Erasmus o de Estados Unidos, porque de hecho teníamos una compañera de Estados Unidos y nos contaba que en su programa estaban hasta los directores ayudándoles todo el rato, en Erasmus tenían una comunidad, y cuando preguntamos a los asiáticos no tenían nada de eso y, repito, estaban solos otra vez. Entonces dijimos, aquí hay algo que está fallando. Luego, obviamente, por motivación personal, porque las dos pues hablamos japonés, hicimos intercambio en Japón y vimos cómo funcionaba todo y dijimos, oye, pues puede estar bien ayudar a la gente que venga, no solo a japoneses, sino a asiáticos en general. Y luego, pues por último, pues el racismo, que nos han contado estudiantes asiáticos experiencias aquí que, bueno, y hemos visto, eso sí, que esas situaciones en las que el racismo está presente y pues había que hacer algo. Pasa por fin. Vale, ¿cómo identificamos el problema? Pues lo primero, la experiencia propia por nuestra parte, en universidades de Japón en nuestro caso, en ciudades totalmente distintas, en las que nada más llegar había un programa de acompañamiento y teníamos a los japoneses todo el rato a nuestro lado, que parecían ya casi nuestras madres, porque nos estaban acompañando a todas partes, ayudando con todo el papeleo, etcétera. Y cuando volvimos dijimos, ay, a ver si es igual, vamos a apuntarnos al programa que ya existe de Buddies. Nada que ver, había apenas voluntarios, no se quería apuntar la gente. Luego, encima, había muchos extranjeros, entonces era un poco inviable. Las parejas que se hacían no funcionaban bien del todo, entonces al final se dejaban de hablar y quedaban otra vez pues solos. Y ya, como he mencionado antes, la encuesta que hicimos, con preguntas tipo qué dificultades tienes, etcétera, y ahí ya vimos eso, que había un problema muy grande y que se tenía que solucionar porque esa parte de estudiantes estaba totalmente sola en un país, con un idioma en el que muchos ni hablaban y pues funcionaba bastante mal. Y ahora pues le cedo la palabra a Alba para que hable sobre el desarrollo del proyecto. Nuestro proyecto empezó a desarrollarse en enero, más o menos, sí. Y dividimos así el proyecto en dos fases. La fase 1 fue pues, encontrar estudiantes extranjeros de origen asiático y voluntarios para pues, realmente crear nuestro equipo. Hicimos unos carteles con un código QR también para meterles a un grupo de WhatsApp, porque al final creíamos que es una vía más accesible o más familiar, ¿no?, de todo el mundo que el correo electrónico. Al final pues ves más los WhatsApps que los correos, es así. Entonces pues decidimos ponernos en contacto con todo el mundo vía WhatsApp, y teníamos dos grupos de WhatsApp, el de los exchange y el de los voluntarios. También hicimos 2 días de pasaclases y creemos que es importante porque realmente fueron 2 días y tenemos un equipo de 90 voluntarios. O sea, y están muy implicados, vienen un montón y están metidos. Con los exchange ha sido un poco más difícil ponernos en contacto. Nos ayudaron
nos ayudó un montón Laura y Anjuli de Study Abroad, que estaban también en los agradecimientos, y no lo he dicho, que nos han puesto en contacto con los estudiantes de China, Taiwán, Corea y Japón. Ha sido con los estudiantes con los que hemos tratado. Luego, cuando ya tuvimos el equipo cerrado, de 27 estudiantes extranjeros de Asia y 90 voluntarios, empezamos a hacer los equipos. Nuestro interés era no hacer parejas, porque al final, pues tú como estudiante de la UAM tienes tus responsabilidades, tienes tu vida y no vas a estar siempre disponible para tu buddy, ¿no? Así que lo que queríamos hacer era equipos, aparte de que es bastante menos awkward, ¿no? Tener así un grupo de amigos más que una pareja. Así que hicimos equipos de un estudiante extranjero con 3 estudiantes de aquí de la UAM. Para eso les mandamos un cuestionario de contarnos vuestros hobbies, contarnos qué idiomas habláis, cuáles son vuestros intereses, nos contaron un montón de cosas y les dimos la opción también de darnos, o sea, de escribir en sus idiomas. Que un montón de los estudiantes chinos que no dominaban todavía el español, porque llevaban estudiándolo literalmente 2 meses, pues nos los pusieron en chino y al final creo que es bastante más fácil nosotras hacer un poco el esfuerzo de entender eso a que a ellos por pereza también y por pues de no saber decirlo te pongan me gusta viajar y comer, pues bueno, pues a todos, ¿no? Entonces en chino nos lo desarrollaron más y pudimos hacer unos equipos que están, bueno, luego hablaré de ello en la evaluación final, pero están funcionando muy bien. Y luego la fase 2 ya fue juntarnos todos y hacer actividades todos juntos. La primera fue una reunión inicial para presentar exchange con equipo de buddies. Se hizo a finales de febrero esa reunión. Y pues eso, les pusimos en contacto, hicimos un par de rompedores de hielo, de juegos para romper el hielo, de 2 mentiras, una verdad, también sí, estuvieron hablando entre ellos, se presentaron y fue bastante divertido, bastante dinámico, se fue todo el mundo muy contento. Después se fueron a comer un montón por su cuenta, que no nos esperábamos que fuesen a llevarse también desde el día 1. Y eso, se fueron a comer un montón, hicieron ya grupo desde el día 1. Luego nosotros hemos seguido también hemos hecho mucho seguimiento de los voluntarios, nos hemos visto bastante con ellos, nos hemos visto 3-4 veces para saber qué estáis haciendo, estáis yendo todos a estudiar, necesitáis ayuda. Y les dijimos, ¿queréis que hagamos más reuniones todos juntos o estáis bien? Pidieron más reuniones y eso hemos hecho. Hicimos una reunión donde jugamos a Pueblo Duerme, todos juntos en una sala de aquí de la UAM, y también súper guay, vino todo el mundo, nos lo pasamos muy bien. Y luego nos han estado contando pues, que han estado ayudándoles con selectividad, que hay muchos estudiantes de China que están preparándose la selectividad, que les han ayudado a ellos, porque nuestros voluntarios la mayoría estudian chino, japonés y coreano. En nuestra carrera, que es Estudios de Asia y África, pues estudian esos idiomas, entonces pues los chinos han ayudado con las clases y así, ¿no? Que ha sido pues, de mutua ayuda, que era la intención. Y luego, la última, que ha sido nuestra excursión al Escorial, que ha sido un curro, pero al final súper bien, porque fuimos todos a ver el Escorial, hicimos una ruta, hicimos el Camino del Rey, a ver la silla, pues que son cosas que tú igual como estudiante extranjero no sabes. Vale, sí, el Escorial, quizás sí, quizá, pero igual no se te ocurre subir a la Ruta del Rey, pues lo hicimos todos juntos, muy divertido. También fuimos a comer a un restaurante de pueblo de menú del día, y por eso, no sé si están aquí todavía, las del menú, que habéis hecho la guía del menú, o sea, os admiro, porque es que explicarle qué son pochas con calamares a un grupo de chinos, porque vinieron solo los chinos, o sea, es que fue imposible. Gracias Marco, nuestro buddy, porque nos ayudó un montón. Pero es que de verdad que es una dificultad que existe, o sea que enhorabuena chicas porque es un problema. Y luego, ya como valoración final, bueno, estos son nuestros chicos, pues estamos muy contentas y estamos muy orgullosas y o sea, nos han recibido todos tanto la universidad como los voluntarios, como los exchanges, nos han recibido con muchísimo amor, muchísimas ganas.
Las excursiones han sido divertidísimas, hemos hecho un grupo súper guay, se llevan todos súper bien, se ayudan un montón, nos dan las gracias un montón por haberles puesto en contacto, por haber iniciado esto. Nosotros les damos las gracias también porque es que ha sido una experiencia súper bonita y que ojalá no se pierda, ojalá se pueda hacer más del Buddy System esta experiencia y no la experiencia fría que habíamos tenido nosotras anteriormente, y que se mantenga esto porque les ayuda un montón y a nosotras desde aquí también nos ha ayudado un montón y a las estudiantes voluntarias también. Y ya está, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias. Esperemos que os haya gustado. Hasta aquí las presentaciones de los estudiantes. A continuación paso la palabra a Héctor Grat, profesor de la universidad, quien presentará a los ponentes de la sesión. Bueno, la intención ahora es dedicar un espacio a comentar o a intercambiar reflexiones sobre las experiencias que se han presentado, sobre los proyectos que se han presentado, que a mí, como parte del proyecto, que era la primera vez que las veía todas juntas, me ha sorprendido efectivamente por la diversidad y por digamos, la sofisticación de algunas de las propuestas que se hacen, pero no, rompiendo con mi estereotipo propio, no me voy a enrollar. Voy a pasar a presentar a las personas que van a debatir, que espero que lo hagan más que yo. Primero, a mi derecha, tenemos a Misael Arturo López Zapico, que es el vicerrector de estudios de grado de nuestra facultad. Vicedecano todavía, perdón. Sí, vicedecano todavía. Por aquí tenemos... vicedecano... A Julia Lompart, que es profesora de lengua y literatura, de didáctica de lengua y la literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona, y finalmente Javier Murillo, que es profesor de la cátedra UNESCO de Educación Social, de Educación para la Justicia Social de la Autónoma, además de ser el director del DEMOSPAS, que es el Instituto de Democracia, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad. Entonces, bueno, no sé, ¿o doy barra libre o...? Un comentario cada... Sí, eso sí. Voy a pedir un comentario corto cada uno y luego abrimos el debate, si es que hay, incluso con participación de vosotras mismas, si queréis, claro. Entonces, primero tú, sí, en el orden que... Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero comenzar dando la enhorabuena por esta Semana de las Lenguas pues a sus organizadores y obviamente pues un papel especial. Quiero destacar a la figura de Luisa Martín Rojo y a Mirko como el centro de acogida de este proyecto de investigación, que ya está en la fase final, pero como siempre, pues todos los proyectos de investigación van a tener siempre una continuidad y espero que esto sea un refrendo, ¿no?, de esa posibilidad de seguir trabajando en esta línea, aunque siempre cada vez es más costoso en tiempo y cada vez los proyectos son más complejos de gestionar, pero bueno, animo a que se siga adelante. Bien, un comentario general tiene que partir pues dando la enhorabuena a todas las personas que habéis desarrollado estos proyectos de gran interés, todos ellos. Yo me he quedado con varias anotaciones de las que me han llamado la atención. Y sí me gustaría, claro, en calidad de vicedecano, ya bastante tengo con ser vicedecano, Héctor, muchas gracias por la presentación, pero de vicedecano de estudios de grado de esta facultad y en presencia de nuestra decana, estábamos conversando la importancia que tiene este tipo de iniciativas para la facultad, no solo como proyectos de universidad, que también lógicamente pues nos impele estar en este marco de la Universidad Autónoma de Madrid, sino también de lo que se
mueve y de lo que se vive en la facultad, porque al fin y al cabo, estudiantes de lenguas modernas, cultura y comunicación, estudiantes de traducción e interpretación, estudiantes de estudios de Asia y África, habéis sido protagonistas de estas iniciativas, a las que seguro que también se habrán sumado estudiantes de otros grados de la propia facultad también, no tengo ninguna duda, de los 14 grados que tenemos, y por tanto pues no deja de ser un refrendo también de la importancia que tiene esta facultad dentro del entorno de Autónoma, como un elemento movilizador y como un elemento necesario, porque en gran parte, como habéis planteado vuestros proyectos, apelan directamente a la movilidad internacional, y esto contribuye, por tanto, desde nuestra facultad a mejorar también la vida en el campus, la vida fuera del campus, esa capacidad de atracción que puede tener la Universidad Autónoma de Madrid, y en este caso la facultad, de alumnos de otras procedencias, no solo extranjeros, sino también me ha gustado que se refleje también la diversidad, ¿no?, de fuera, digamos, del entorno de la Comunidad de Madrid. En mi caso, pues como asturiano, pues claro que me ha gustado también ver un espacio de trabajo, ¿no?, en una de nuestras salas del pasillo. Dicho esto, antes de pasar a un par de preguntas muy concretas, sí que me gustaría también destacar la capacidad que habéis tenido para trasladar en muy poco tiempo vuestros proyectos. Es decir, la capacidad que habéis tenido para comunicaros. Y es una competencia que, aunque parezca que se desarrolla de una manera pues muy amplia en las universidades públicas madrileñas, cuando vamos a otros foros y otros entornos no nos encontramos con esta capacidad de síntesis, con esta claridad expositiva, incluso más allá de ese pequeño desorden de las diapositivas, ¿cómo habéis sabido salir adelante con ello, ¿no? Es decir, esto es un elemento que me parece fundamental. Elba, no tienes ninguna culpa, estas cosas nos pasan a todos y son cosas del directo, pero me parece fundamental, insisto, ver en directo esta gran capacidad de comunicación de nuestras y nuestros estudiantes, porque me congratula y sobre todo me tranquiliza que se sigan formando en estas competencias a nuestro estudiantado. Porque ya digo que lo que nos encontramos a veces, y no hablo solo de estudiantes, en otros foros no es tan agradable, y a veces después de estar escuchando 15 minutos de discurso no sabes exactamente a qué se estaban refiriendo. Por tanto, en este caso todos los proyectos han quedado perfectamente delimitados, los objetivos, los medios planteados, las metas, etc. Pasando ya a las cuestiones, digamos, más en carácter general, pero un poco más específicas, muchos de estos proyectos se enmarcarían en lo que podemos hablar de la línea de aprendizaje-servicio, que, como sabéis, también se está desarrollando con gran intensidad en nuestra facultad. En este sentido, esta línea de aprendizaje-servicio, que en nuestra facultad está a cargo de la profesora Marta García Novo, del Departamento de Estudios Árabes Islámicos, me parece un elemento clave, es decir, tanto el fomento de un uso, digamos, más inclusivo de las cafeterías de nuestro entorno en el campus, o todo lo que tiene que ver con este último proyecto presentado, justamente de dotar de cierta, digamos, de cierta calidez, ¿no?, a lo que suelen ser procesos administrativos y procesos, digamos, también incluso de aprendizaje un poco a veces individuales, curiosamente, porque en gran parte de estos proyectos, si os dais cuenta, habéis apelado a lo colectivo, no a lo individual. Me parece también un elemento fundamental dentro de una universidad que cada vez, en algunos casos, lamentablemente se está volviendo más hacia el interior de las personas y no hacia lo colectivo. Por tanto, yo considero que hay unas líneas aquí de aprendizaje-servicio que tienen sentido seguir manteniendo, aunque entiendo que el principal problema es el coste en tiempo, en recursos, y por supuesto esto también tenemos que valorarlo. Por ejemplo, en el caso de la guía, que me parece una manera excelente de iniciar, por supuesto que el papel tendría vamos, para la redundancia, ¿no?, jugaría, digamos, un rol importante, o tendría una importancia poder tener esto en papel, pero claro, es un coste añadido, y todo esto sabemos que en momentos de crisis como los que estamos, pues lamentablemente tenemos que tirar más de QRs, de formatos digitales, que también suelen ser más fríos y también nuevamente individuales, porque cuando tú tienes un papel lo sueles, ¿no?, compartir con los demás. Cuando estás con tu móvil estás encerrado en una burbuja. Dicho esto, un par de cuestiones que me gustaría plantear ya directamente, interpelar directamente a algunos de los proyectos. En primer lugar, en el caso de la y sé que me va a matar Luisa porque me dije solo una pregunta, pero me voy a permitir el lujo de 2 o 3. Perdón, porque me ha parecido tan interesante, es que no puedo contenerlo.
En el caso de la carta, yo no sé, por desconocimiento, si hay alguna clase de simbología universal o si todo esto todavía tendríamos que estar en construcción, porque me parece muy interesante que se planteara, ¿no? Creo que hablabais de la carta de alérgenos, creo que en este caso sí que está desarrollándose, pero si no sería también una buena iniciativa intentar una clase de simbología universal a este respecto. Digo esto porque a veces la señalética, que es algo que con lo que trabajamos y vivimos, ¿no? Constantemente, hay ocasiones que uno se plantea quién estará, ¿no? detrás del diseño de esas señales, ¿no? Que son prácticamente incomprensibles. Yo hay algunos parkings de Madrid que soy incapaz de encontrar la salida a veces, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Porque son unas cuestiones... Por eso digo que no sé si hay o conocéis, ¿no? Algo de carácter más universal. En cuanto a la unidad didáctica, pues como una persona que tiene pues, bastante conocimiento sobre la educación secundaria, me parece que es un elemento a trabajar, sin duda, y voy a poner un ejemplo que me ha preocupado mucho esta misma mañana. A partir de las elecciones desarrolladas en Euskadi, en el País Vasco, este mismo fin de semana, pues hoy me despertaba con un pequeño vídeo de un medio de comunicación digital que no voy a mencionar, que bueno, pues una periodista decía, ¿no? que la expresión JK, que se escuchó lógicamente en esas digamos celebraciones, todo el mundo ya sabéis que en las elecciones han ganado todos, ¿no? En estas elecciones, pero bueno, concretamente en el acto de Bildu, pues JK lo relacionaban con un tipo de granada que utilizaba ETA, y también bueno, pues hablaban de un grupo musical, Sutagar, que decían que del entorno de ETA, habría que verlo, que utilizaba esta expresión, dice que la acuñaron ellos, menuda barbaridad, o sea, y diciendo que era lo que decía, ¿no? Bueno, pues uno de los últimos detenidos de la cúpula de ETA, que era lo que decía a los compañeros, ¿no? Claro, pues JK significa simplemente pues algo así como allá vamos, es un grito que se utiliza generalmente para dar ánimos en el deporte, etcétera, desde tiempos, digamos, inmemoriales, ¿no? Me llamaría la atención porque, claro, con esta visión tan recortada, pues escuchar una por ellos, por ejemplo, ¿no? Que es muy tradicional también últimamente en los cánticos de fútbol y en otros cánticos menos agradables en algún momento determinado de nuestra situación política contemporánea, pues esto se desmonta, ¿cómo? Pues dando paso en secundaria también a estas lenguas, a las lenguas cooficiales, ¿no? Este tipo de mensajes que al final polarizan. El problema que veo a vuestra iniciativa, y también para si lo queréis comentar algo, es la falta de tiempo que encuentro también, porque los programas en secundaria son gigantescos. Por ejemplo, en el caso de la historia de España, el programa que habréis muchos de vosotros tenido la oportunidad de cursar es un programa que es absolutamente imposible de tener en un curso. Entonces, introducir más contenidos, no sé hasta qué punto, ¿no? Sería factible, digo, para si podéis responder de una manera crítica. Y ya, por último, a la cuestión de los acentos y las variedades del español, que me ha gustado mucho, porque además es verdad que yo últimamente cada vez pierdo más el acento, pero me gusta encontrarme con asturianos y asturianas por aquí por el campus, porque lo recupero de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, lo noto. Me llama la atención porque decíais que, y no sé si es una percepción vuestra, porque yo no la tengo, ya llevo 10 años aquí casi en la Universidad Autónoma de Madrid, de que se prima o se beneficia de alguna forma, ¿no?, a aquellos estudiantes que tengan ese acento, como dicen los madrileños que no tienen, ese acento madrileño, ¿no? Porque justamente me da la sensación que al menos esta facultad precisamente se caracteriza porque hay muchísimos profesores que somos de todo tipo, ¿no?, de orígenes, tanto de España como del extranjero, pero también muchos estudiantes de fuera de Madrid. Entonces, no sé si habéis tenido esta sensación o era digamos, una búsqueda, ¿no?, de justificar el proyecto diciendo que había, ¿no?, de alguna forma que había que combatir esa primacía del acento madrileño. Pero bueno, creo que en este caso, por lo menos la experiencia que he tenido es que no conozco, ¿no?, casos de personas, a lo mejor es por desconocimiento, porque a veces, ayer me comentaba Irene que se planteó, ¿no?, justamente una cuestión sobre el acento andaluz, por ejemplo. Quizás a veces es porque no se comenta o no lo hacemos público, pero desde luego en clase a mí sí me gusta escuchar siempre todo tipo de acentos. Y yo también a veces pues hago muchas referencias, ¿no?, regionales, me gusta mucho hacer referencia, muy autorreferencial a Asturias, porque me da la sensación también de que se rompe, ¿no?, esa pared también de aislamiento que a veces se sufre cuando uno está en Madrid siendo de fuera.
Nada más, Héctor, disculpa por haberme extendido demasiado y insisto en mi enhorabuena tanto por esta semana de las lenguas, que espero que sea la primera de muchas, de verdad, y colaboraremos en ello, y por supuesto a todos y a todas las que habéis presentado vuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias, Misael. Bueno, yo, como vicedecano de grado, ahora te pongo en la posición correcta, te voy a agregar una que no has recogido, que tampoco lo planteó nadie y me extrañó de que no salga como reivindicación, y es que me parece que algunos, en realidad todos estos trabajos, tendrían mérito como TFGs, y no sé si os lo planteasteis vosotras de que se os reconozcan en los respectivos grados, los que todavía estáis aquí a tiempo, entonces esto sí compete. Vale. Pues entonces, no. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo de corazón a Luisa y el equipo que ya lidera por la invitación a esta sesión, que me ha parecido realmente apasionante. Agradeceros, felicitaros por el trabajo que habéis hecho, por la presentación, que es realmente admirable. Yo comparto muchos de los planteamientos que tiene Luisa, que tiene su equipo, en esa relación de la desigualdad social con las lenguas, con la lingüística, ese concepto de justicia sociolingüística que me parece tan potente. Y no solamente comparto con ella la preocupación, comparto con ella la necesidad de cambiar la situación. Este proyecto, esta iniciativa surge de un proyecto I+D+I, que tiene como interés no solamente generar conocimiento, busca transformar la realidad. A través de una investigación, acción participativa, busca realizar acciones que empiecen a modificar esta situación de desigualdad social, de injusticia que vivimos a través de la relación que tiene con las lenguas, con la lingüística. Y es admirable que consiga un I+D, y es admirable que sea un I+D, una investigación, acción participativa, y además que quiera poner en marcha con acciones en la universidad, porque a veces nos olvidamos que la universidad no solamente sirve para formar profesionales, sirve sobre todo para formar ciudadanos, ciudadanas críticas, intelectuales críticos que generen, que construyan un mundo diferente al que vivimos. En definitiva, vivimos en una sociedad profundamente injusta, desigual, violenta, vivimos en una sociedad con graves casos de machismo, de violencia, de homofobia. Y creo que la lengua, como plantea el proyecto, como plantea el Grupo Mircro, es un elemento absolutamente esencial. En esa lógica, que se haya llevado a cabo actividades dentro de la universidad donde no solamente se quede en concienciar, que a veces nos quedamos en la mera concienciación de la existencia de un problema, sino en la acción, yo creo que es especialmente relevante. Creo que si hay una cosa que coincidéis prácticamente los 6, es que no habéis quedado en reflexionar, habéis querido cambiar mínimamente con pequeñas acciones la realidad, haciendo acciones que consigan, como digo, transformarla. La realidad hay que transformarla, no hay que estudiarla, no hay que comprenderla, hay que transformarla, si no, de nada hacemos. Si no, desde la universidad estamos siendo cómplices de las injusticias que hay. Nos habéis presentado de forma, como digo, excelente 6 proyectos completamente diferentes, creo que en el que prima la creatividad, donde se abordan distintos aspectos de esta relación entre desigualdad social y lingüística y lenguas, y no debo, pero reconozco que tampoco sería capaz de distinguir uno sobre otro. Creo que cada uno de ellos tiene sus elementos muy interesantes, el de alimentos, la guía de estudiantes. Bueno, la vicerrectora de internacionalización que estaba ahí conmigo lo miraba, porque efectivamente lo que también estamos diciendo en la universidad, vamos con ello. Es decir, que este es un papel que podemos nosotros desde la base, los estudiantes, los docentes, tirar, pero que tiene que ser la administración, la gestión de la universidad quien tire. El tema de la normalización de las lenguas en España, de la cultura, de los geranios, del hibiscus, de los claveles. Me encanta cuando se ponen estos nombres tan creativos, tan sugerentes, que parece que uno lo lee con más interesante. También me ha gustado mucho, y lo ha comentado el colega, y lo comenté además con Héctor cuando hablamos, la gran sistematización incluso que acaba en todos con una evaluación de la propuesta. Eso me parece especialmente admirable porque muchas veces se nos queda atrás, y creo que si queremos cambiar las cosas tenemos también ver lo que hemos hecho también para que no se quede en la simple reflexión, en la simple experiencia, en la anécdota, sino que consigamos transformar la realidad.
Yo no me voy a extender mucho más, creo que sería un abuso para todas vosotras, pero sí una pregunta para vosotras, para las que queráis. ¿En qué os ha cambiado estas actividades? ¿En qué ha cambiado vuestra forma de ver esta relación entre desigualdad social y lingüística? Muchas gracias. Bueno, pues, ¿me oye? ¿Sí? Vale, pues, bueno, buenas tardes ya. ¿No? Ahora, vale, ahora sí. Sí, ya me oigo. Bueno, pues buenas tardes. Quiero primero agradecer la invitación porque esta es como mi segunda casa, entonces estoy muy contenta de volver y ver los proyectos que hacéis, que en algún momento también se iniciaron en el pasado y hay algunos estudiantes del pasado aquí, ¿no? Donde intentamos hacer trabajo basado en proyectos, también intentando cambiar alguna cosa o alguna propuesta. En segundo lugar, bueno, felicitaros, ya se os ha felicitado, pero creo que sí que hay que repetirlo porque creo que sois valientes, ¿no? Las profesoras valientes de hacer propuestas metodológicas de este estilo, que como se ha comentado son, yo creo, muy beneficiosas para el aprendizaje del alumnado, pero también requieren mucho más trabajo, ¿no? Requieren un trabajo extra, a veces tanto para el alumnado, que se compromete al máximo, y también para las docentes que tienen que preparar y trabajar de otra manera. Entonces, bueno, pues felicitaros por eso y a las estudiantes por las propuestas maravillosas que hemos visto y que me han interesado muchísimo, la verdad. Hay algunas cuestiones que voy a comentar que ya se han comentado, pero bueno, como es un poco mi ámbito también el de trabajar de esta manera, pues incidiré en la parte del potencial transformador que tienen este tipo de metodologías, ¿no? En el sentido de que son metodologías que son activas, que ponen al estudiantado en una situación de hacer, ¿no? En un papel activo y transformador, no solamente de la realidad social, que eso yo creo que con las propuestas que hemos visto se ve muy, muy claramente, ¿no? La voluntad de cambiar, sino en el potencial que tienen de transformar al propio estudiante, ¿no? En una persona mucho más crítica y en una persona que sea capaz en el futuro de resolver situaciones que se encuentre en su vida profesional, ¿no? O en su vida social. Entonces yo creo que estas propuestas, en la línea de otras propuestas como ya se ha mencionado del aprendizaje y servicio, ¿no? Pero también otras que se están ahora empezando a implementar en la universidad, como el aprendizaje basado en retos y que proponen todo el ciclo de trabajo que habéis hecho y que habéis expuesto de forma muy clara en vuestros trabajos. Yo creo que es importante también tenerlos en cuenta en la universidad como propuestas metodológicas muy, muy relevantes. En los contextos educativos de educación primaria y secundaria, tal vez es un tipo de metodología que es mucho más clara, ¿no? O en la Facultad de Educación, por ejemplo, sí que se promueve más, pero yo creo que es interesante también en otros tipos de aprendizaje, en otros ámbitos, ¿no? Como comentaba, este tipo de propuestas, yo creo que lo que os proponen es cambiar no solo vosotros, sino vuestra propia realidad social. En este sentido, yo creo que os ha permitido no solamente hacer un análisis, un trabajo académico, sino también empatizar con una situación, porque en muchos casos habéis presentado que vuestras propuestas partían de un reto que habíais vivido como en primera persona, ¿no? Que en ese sentido pues puede ser más o menos sencillo detectar, me ha pasado algo, pero también es cierto que en las clases hay todo tipo de estudiantes, hay estudiantes que a lo mejor no han vivido ese reto, entonces a través de este tipo de trabajo también os situáis en una situación de empatizar, ¿no? Y reflexionar sobre ciertas situaciones para poder, a partir de hacerse consciente, ¿no? La vicerrectora de internacionalización comentaba eso, que en el acto que se hizo ayer se hizo consciente de muchas cosas, ¿no? Yo creo que estas propuestas justamente os han hecho también, ¿no? Concienciaros y a partir de aquí poder actuar para cambiar la realidad social, sociolingüística y caminar hacia una inclusión, que es al final un poco el objetivo final de todo esto. No diré nada más, solamente dos ideas, ¿no? Tampoco hay a lo mejor no sé si son preguntas. Una de las cosas que se propone en el aprendizaje basado en retos es que en todo momento haya una colaboración entre tanto la persona que hace la propuesta como la persona que va a recibir esa propuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor en la fase siguiente de continuación de estos proyectos, no sé si habíais planteado
que no solo hubiera, vosotros habéis hecho unas encuestas finales que yo creo que es muy importante porque recoge información, pero tal vez no, comentar cómo podrían colaborar las personas que van a recibir estas propuestas también en su creación, ¿no? En la creación final, de no solo preguntarles, sino también que se incorporen de alguna manera. Esta sería una, si lo habéis pensado. Y luego, referente a la unidad didáctica, que me interesa mucho, y ya he cogido el código también ¿no? Porque trabajo en escuelas, entonces también me interesa. La pregunta sería, vosotras habéis pasado por todo este proceso, ¿no? Como habéis dicho, de conocer un marco teórico, leer, ¿no? Tener nuevas ideas, reflexionar, autocrítica también muchas veces. ¿Cómo podemos hacer para que el profesorado también, ¿no? haga todo ese proceso, ¿no? Que no sea recibo la unidad didáctica, sino, claro, cómo la implemento, ¿no? Hay todo un proceso que tal vez, no sé si lo habéis pensado o si podemos discutirlo. Y ya está. Felicidades de nuevo a todas. Vale, ahora entonces lo que abrimos es un espacio para que preguntas, respuestas, comentarios. Pues, hola. En relación a la propuesta de los símbolos y de los menús, pues justamente iba por eso, porque habíamos visto que sí que había los símbolos para alérgenos, incluso en muchos restaurantes así de distintos orígenes. He visto como siempre aparece a lo mejor qué alimento podría ser apto para un vegano, o incluso si algo es muy picante también suele aparecer, pero el gluten, pero algo como ver exactamente qué tipo de carne nunca lo he visto, o sea, entonces creo que realmente no hay, o por lo menos por aquí no lo he visto. E incluso yo pienso, también en relación a la pregunta de Javier Murillo, que esto incluso me puede servir a mí y por eso noto que sí que tiene utilidad. Y yo incluso, aunque hablo español, muchas veces no entiendo qué son los platos y no sé qué es lo que tienen, entonces algo así también puede ayudar. Y creo que los estudiantes que por o bien no entender el idioma o no saber qué es lo que lleva, porque incluso aunque haya la traducción, como se había dicho, no se puede ver reflejado qué es lo que lleva, ese alumno al final decide dejar de ir a ese restaurante y al final acaba más excluido. Entonces lo veo también como una oportunidad, lo hemos visto como una oportunidad de abrir las puertas a todos los que quieran venir y que una persona por también cuestiones religiosas pueda venir y sepa qué es lo que puede comer sin mayor atadura. Y eso. Buenas, pues yo voy a responder a la pregunta de la variedad dialectal, de las variedades dialectales. Y que, yo soy de Castilla-La Mancha, de Albacete. No sé si habéis entrado en el TikTok, supongo que no os habrá dado tiempo. Ay, que me trago. Pero al igual que hemos recibido muchos comentarios buenos, hemos recibido muchos comentarios malos, porque Albacete sí que es un pueblo de Castilla-La Mancha que se ve como bastante, pues eso, como un pueblo bastante cerrado. Y pues hay mucha gente que me ha dicho paleta, que venimos de una cueva, no sé qué. Entonces queríamos no solo restringirlo al tema de la universidad, sino a lo que es la sociedad y cómo la gente ve a otros acentos, no solo de Albacete, sino también, por ejemplo, mi padre es andaluz y conozco a mucha gente de Andalucía que ha recibido muchísimos comentarios, mi compañera es de Murcia y lo mismo. Entonces, pues eso, que sí que a lo mejor en el ámbito universitario no se puede ver tanto, pero queríamos extrapolarlo también como a la sociedad en general. No sé si queréis decir algo más. Desde el punto de vista del proyecto, porque claro, vosotras la vís desde otra perspectiva y ante el comentario de Michal respecto a los dialectos, quería agregar algo, ¿no?
tanto la actividad de ayer del microabierto como en realidad los proyectos no son productos aleatorios, es decir, no es que la gente se haya sentado un día y dijo, bueno, vamos a hablar de esto, sino que son resultado de que se hizo un trabajo previo de muchos grupos de discusión donde se hizo trabajo etnográfico de recoger cuáles eran los temas recurrentes que iban surgiendo, como ayer fue este tema de dónde eres en el microabierto, y a partir de ahí construir espacios de reflexión sobre cómo abordar estos problemas, cómo cada una sentía o vivía esas situaciones de desigualdad, de discriminación, de sentirse minorizada o sentirse maltratada por su acento o por su lengua, y a partir de ahí activar reflexiones sobre de qué manera se puede modificar eso. Estos productos, o sea, los proyectos de hoy son como el resultado final doble, mostrando que la creatividad y la innovación que se ha generado, y segundo, el éxito del proyecto en hacer esta cadena tan larga de partir de recoger cuáles son las experiencias de las propias personas, reflexionar sobre, sistematizarlo, reflexionar sobre eso con la propia gente interesada y finalmente lograr que sean ellas mismas las que asuman alguna responsabilidad en cómo cambiarla y reflexionen cómo pueden cambiar su situación personal o la situación social en general, ¿no? Y yo creo que este es parte del éxito. Entonces, yendo, y ahora te respondo en la línea de ella, yo me he encontrado, nosotros creo, parte de los incidentes críticos estos que se reflejaban en los debates en las clases, los hemos vivido nosotras también como profesores y profesoras de la facultad. Muchas veces nos asombramos de encontrarnos con estudiantes que vienen con un trasfondo, un contexto de lingüística y gente que argumente que algunas lenguas cooficiales son en realidad dialectos del español. El asturiano, el gallego o el catalán, con el euskera no se atreven, claro, y tú te quedes sorprendido porque ya no es gente de la calle de la media, son estudiantes de filosofía en traducción o en lenguas modernas o incluso en antropología que recogen, que están reflejando eso. Eso nos revierte al tema de, claro, de dónde vienen estas ideas. Entonces estas falsas ideas vienen en parte de los medios de algún medio de comunicación, como tú has señalado, y en parte también de algunos problemas que hay efectivamente en algunos lugares de la secundaria que sería bueno poder abordar y modificar, sobre todo. Ahí lo dejo, no me enrollo más. Bueno, era sobre lo que habéis dicho del tiempo, porque claro, no hay tiempo para impartir estas cosas porque son nuevas. Y eso es algo que sí que tuvimos en cuenta, porque en un principio pensamos en bachillerato lo descartamos desde el principio porque sabíamos que como está la selectividad, que no se podía impartir ningún contenido nuevo y por eso decidimos cuarto de la ESO. Y sí que es verdad que es una pregunta a la que no tenemos una respuesta clara, pero sí que consideramos que los contenidos que hemos elaborado y los conceptos que nos gustaría que se impartiesen son muy importantes. Entonces, nosotros damos esta propuesta y tiene que ser una propuesta que se acepte y que se intente incorporar y que se intente modificar los contenidos para que a lo mejor se reduzca otros contenidos y se pueda aumentar en esto, o bueno, aumentar no, pero implantar por primera vez. Pero claro, eso ya es algo que se daría en los siguientes pasos de la acción y nosotras pues todavía no hemos llegado allí. Pero bueno, no sé. ¿Algo más? Y ya está, creo. Sobre los docentes, sobre la pregunta de la profesora, pues evidentemente si esta propuesta va hacia el alumnado, los profesores también deben tener esa formación. Entonces igual en las propias carreras y los propios, bueno, a lo que me refiero es que ellos tienen que haber también esa reflexión en la formación de los docentes. Evidentemente vamos a encontrar respuestas de todo tipo porque al final todos estos debates sobre la lengua, todo el mundo tiene comentarios y opiniones, entonces
no solamente tienen que llegar a los alumnos, sino también a los profesores, y que haya, al final tú como profesor de lengua castellana también tienes que tener responsabilidad y un compromiso con lo que tú impartes y tener esa visión de que la lengua puede ayudar a evitar situaciones conflictivas, ¿no? Bueno, yo voy a dedicar solo un minuto a un tema que no ha surgido todavía y que yo creo que también es relevante y que refleja el valor también del trabajo vuestro y del conjunto del proyecto. Quiero partir de una cosa porque tiene que ver con lo último que habéis dicho, y es efectivamente el proyecto no se lo que habéis planteado muchas veces aquí en las experiencias son propuestas, y parte de las críticas tienen que ver con que faltaría para que esas propuestas se pudieran hacer viables, se pudieran concretar, hace falta una estrategia de cambio, que esto nos superaba en mucho las posibilidades de tratarlo en el marco de que lo hemos tratado de una asignatura, porque ya sería hacer una asignatura solo para tratar ese tema, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo que no hay todavía desarrollado es una estrategia de cambio, de qué manera aquellos proyectos se podrían llevar a cabo. Sin embargo, yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con debates generales que tenemos en la facultad muchas veces y en las humanidades en general, sobre la falta de utilidad o la falta de valor de los conocimientos que generamos. Porque además de las aportaciones, además de la mejora personal, además de las propuestas que hay para cambiar la realidad social, transformarla hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más inclusiva de la diversidad, aquí yo encontraba una serie de propuestas que podrían tener direcciones bastante adecuadas, incluso algunas al nivel de la universidad, hacia el vicerrectorado, hacia los servicios de la universidad o de otras universidades, como proponía Isa algunas de las propuestas, pero también pensaba yo que hay cosas que se pueden sistematizar y como el tema de los iconos en el alimenticio, se podría convertir en un producto a ofrecer a la Federación de Hostelería de Madrid, ya que es la principal industria de nuestra región, podría prestarle un poco de atención a estas cuestiones y podría estar interesado. Por ejemplo, conocemos que hay sectores, consultoras de hostelería orientadas hacia el mundo árabe y musulmán, porque desde el momento en que empieza a haber un nicho de clientela en ese sector, se le empieza a prestar atención. Y esto podría entrar en esa visión de ampliar la hostelería hacia las diversas poblaciones y diversas culturas que se nos acercan. Lo mismo la cuestión del diccionario dialectal, que yo no sé si la RAE habrá avanzado tanto como para incluirlo para poder incluirlo en su web de diccionarios, y haciendo que fuera no solamente para los para la tercera posibilidad sería para consultorías a servicios y asociaciones de acogida de inmigrantes o de recepción de inmigrantes, donde varios de los materiales que habéis propuesto serían perfectamente útiles y no son tan frecuentes. Entonces, yo creo que esto lo que muestra es que en contra de muchos discursos circulantes, la reflexión crítica y la acción crítica, lejos de quedarse en algo abstracto, puede tener un valor social, una utilidad social, más allá de la propia de efectivamente hacer una sociedad más justa, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece algo muy interesante en todo lo que habéis propuesto. Y luego, y con esto voy a terminar, bueno, también me llamó a mí la atención, y aquí comparto lo de varios, la sofisticación de las propuestas que habéis hecho, porque salió ya, lo comentábamos con Javier cuando lo iba presentando, aquí entro en lo académico técnico, que me toca a mí muchas veces, la gran mayoría de las propuestas que hicisteis incluyera tomar en cuenta, recibir feedback y abrir un proceso de mejora de vuestra propia propuesta, que es algo que ya quisiéramos que muchos servicios que tenemos alrededor estuviera ya incluido y fuera operativo, ¿no? Y la otra es quizás, no sé si es un resultado del proyecto o una selección de quienes habéis estado aquí, si uno de los objetivos del proyecto era activar la agencia, la capacidad de transformadora que tienen las personas, me sentí muy sorprendido y muy feliz de ver que varios de los proyectos en realidad habían adoptado la misma filosofía e incluían
movilizar voluntarios, movilizar mediadores para aumentar el impacto de las propuestas, de los proyectos que estáis proponiendo. Esto me parece, efectivamente, no sé si es resultado nuestro, de nuestra, pero me parece un tema también importante. Y bueno, con eso quería simplemente, vuelvo al tema, yo me extrañó de que nadie lo reivindique aquí desde vuestro lado, y a mí me parece que muchos de estos trabajos podrían o deberían ser reconocidos como TFG, y habría que hablar con las ETS respectivas para que, para que lo tomen en cuenta, ¿no? O para que vosotras la podáis formalizar en la forma que haya que hacerlo. Gracias. Bueno. Bueno, yo quería decir una cosa, que el vicerrector de campus no ha podido venir hoy, pero que está muy interesado en todo lo que tiene que ver con las cafeterías. De hecho, desde el principio de curso hablamos de las cafeterías porque fue Irene, la vicerrectora, la que dijo: de todas las cosas que preguntamos, parece que las cafeterías son un punto caliente, donde la gente encuentra muchos problemas, es incapaz de comer. Y ahí yo lo transmití, inmediatamente eso conectó con una sensibilidad de ese grupo, y también en segundo han presentado algunas cosas en los grupos de segundo de traducción, etcétera, con este problema de que, claro, cocido, madrileña han cocido, pues no. Entonces, yo creo que ahora esta fase, ahora que está todo terminado, pues tanto Irene, que ha tomado nota, como el vicerrector, que me he comprometido que no podía venir, a llevarle lo de las cafeterías, y veremos con los otros también, ¿no? Pues que como hicimos el año pasado, a ver si se puede canalizar eso y se puede acoger por parte de la institución. Es como un paso más que vamos a dar. No habéis contestado y a mí me hubiera gustado, pero yo lo voy a leer de todas maneras. La pregunta de si os ha cambiado algo esto. No sé si alguien quiere decir y terminamos con eso o nos vamos ya. Bueno, a nosotras sí nos ha cambiado, a mí me ha cambiado. De broma digo que pues ahora soy madre de 125, entonces pues ahí pues sí te cambia, pero también al final en el nuestro en específico acabas empatizando de verdad, que todos podemos decir que empatizamos y que entendemos, pero es que cuando no hablas de verdad con ellos y no te sientas a ver en qué sufren, en qué no, pues no empatizas de verdad o no te pones de verdad en su piel. Y es que, por ejemplo, lo de las cafeterías, uno de nuestros chicos en especial estuvo 2 semanas sin comer porque no se entendía con nadie. Entonces, pues es que son cosas que pasan y son cosas que ellos sufren muchísimo. Entonces, pues eso, hasta que no te sientas con ellos de verdad, hablar, que es dificilísimo, es dificilísimo. Y es un trabajo muy duro, tanto por nuestra parte como por la suya, porque son pues culturas extremadamente distintas. Pero eso, hasta que no te sientas de verdad a empatizar y a entenderlos, pues no entiendes lo que significa de verdad empatizar o lo que es de verdad la inclusión. Porque creemos que es muy fácil incluir, y no lo es, y hay que hacer el trabajo, pero hay que hacerlo, y se tiene que hacer. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha cambiado más. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he relacionado un poco con todo, pero también me quería centrar en el tema de que es una universidad, una facultad de lenguas. Hemos hablado de los dialectos y también yo, para dejarlo un poquito en el aire, me he dado cuenta de la importancia que tienen la variedad del español de Latinoamérica. Hemos tenido compañeras que, bueno, argentinas, mexicanas, y bueno, yo soy ecuatoriana, pero
con compañeras me he dado cuenta que ellas también se han sentido en muchos casos olvidadas, discriminadas y, por ejemplo, a la hora de los exámenes les obligaban a que eligieran una variedad y realmente cuando tus padres hablan una variedad y tú creces con el español de Madrid toda tu vida, al final tienes dificultades y creo que también sería un punto importante para tener en cuenta más adelante porque sí me doy cuenta que con la cantidad de población latinoamericana que hay en España y en Madrid deberíamos también poner el foco en eso. Sí. Aprovechando este comentario, si me permitís, porque creo que ha sido algo que ha suscitado debate y yo lo que quería plantear justamente, bueno, y me quedé un tanto preocupado, pero habrá que trabajar entonces en esta línea, es porque me da la sensación de que la facultad es un cierto ecosistema mucho menos agresivo que lo que podemos encontrar fuera. A eso me refería, no quería decir que no existiera, lógicamente. Yo en las aulas, en el único momento en el que he notado glotofobia o que me he sentido mal, ha sido cuando he tenido que hablar en inglés, de dar clases en inglés, porque había, y lo digo abiertamente, porque había estudiantes británicos o anglófonos de nacimiento que además no hicieron mucho esfuerzo, digamos, ¿no? por aprender nada de español durante su estancia, que te juzgaban, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, pues ha dicho una palabra, puesto no el acento mal en una palabra, ¿no? Y te miraban y dices, bueno, que es algo también llamativo sobre esta preponderancia del inglés como lengua franca, pero luego hay también personas que esa lengua franca la convierten en poder, ¿no? Porque detrás de las lenguas está poder sobre otras personas. Y basta ver lo que sucede, por ejemplo, en los congresos académicos cuando habla un interlocutor, ¿no? Anglófono, que mucha gente bueno, pues se siente, bueno, pues de alguna manera, ¿no? minusvalorado porque no tiene la capacidad de trabajar en esos registros, lógicamente porque no es la lengua materna de uno, ¿no? Posiblemente. En este sentido, me parece muy interesante lo que planteas e intentaré también trasladarlo a los distintos coordinadores porque desde luego creo que el español precisamente si tiene algo, ¿no? Que nos caracteriza por la riqueza de las variedades y que tenemos que defenderlas y de hecho, bueno, aquí hay incluso asignaturas, ¿no? sobre las variedades del español que imparte José Pazó, por ejemplo, en el grado de Estudios Internacionales y que desde luego no debería penalizar a nadie, al contrario, es un elemento enriquecedor de una de las lenguas más habladas en todo el mundo gracias a esas variedades justamente, ¿no? O sea que acepto digamos, cojo el guante, ¿no? para trasladarlo porque desde luego no deberíamos de tener en ningún caso que trabajar con un lenguaje estandarizado en nuestras aulas. Muchas gracias. ¿Quieres subir tú a cerrarlo esto? No. Vale. Bueno, entonces muchas gracias a todas las participantes y gracias a la mesa por habernos acompañado y las preguntas que habéis planteado o las cuestiones que habéis planteado. Bueno, nos seguimos viendo a las 6:30, ¿no? A las 6, perdón. Con una última, perdón, tenemos dos actividades. Una es referente, voy a empezar por la segunda. Mañana hay en la Corrala justamente una mesa con gente de secundaria, con profesores y profesoras de secundaria y estudiantes de la universidad que se encuentran para crear un espacio para intercambiar experiencias, intercambiar ideas entre los proyectos, las reflexiones que surgieron aquí y las posibilidades de actuar de forma transformadora también a nivel de secundario de primaria. Y hoy por la tarde a las 6. A las 6 está la mesa de multilingüismo en las Cortes, que va a abordar las transformaciones en la comunicación, en los discursos, que ha producido la introducción de la diversidad lingüística de las lenguas cooficiales en las Cortes. Y entonces vamos a tener la presencia de dos diputados, Pizarello y Rufián, y dos intérpretes de las Cortes que van a contar su experiencia, cómo fue el proceso y cómo es la experiencia que está ocurriendo ahí. Todo eso, sí, a menos que el pleno de hoy nos lo impida. Muchas gracias a todas por haber estado, por haber participado. Y un apunte, Héctor. Perdón por interrumpirte, pero no quería dejar escapar a nadie. Por favor, todas y los ponentes incluidos, todos los que habéis intervenido, os podéis dirigir aquí delante porque os haremos firmar un consentimiento firmado, ¿vale? Por los derechos de imagen, porque os hemos recordado al principio de que están grabando, ¿sí? Y respuestas incluidas, las estudiantes también, ¿de acuerdo? Perdón, Héctor, por la interrupción.